Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar de Entel Empresas, donde hoy día vamos a estar hablando sobre la conexión segura, la importancia de que la infraestructura crítica esté segura ante cualquier incidente, sobre todo los ciberataques que aumentan cada día, y para que ustedes se hagan una idea, son cerca de 2.000 ataques al día y cerca de 4.500 millones al mes, según datos de varias empresas de tecnología. Y hoy día nos acompañan para hablar de este tema tan importante, no solamente para las empresas, sino que para la ciudadanía. Bueno, les quiero presentar a mis invitados, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya San Martín. ¿Cómo está, subsecretario? Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy bien, además muy motivado por el tema, porque es algo que de verdad nos preocupa a todos. Estamos muy contentos que hoy día nos acompañe, además que se dio el tiempo para conversar de estos temas, así que gracias por estar acá en este webinar. Y también nos acompaña Luz María García, que es la gerenta general de la ACTI. ¿Cómo estás, Luz María? Hola, Andreita, un gusto, muy bien, muy motivada y sobre todo porque es un temazo que tenemos que estar todos muy conscientes. De todas maneras, voy a poner, obvio, el ejemplo que siempre citamos, que es lo que pasó en febrero de este año, ¿no? Cuando hubo este apagón a nivel nacional y que muchas personas pensaron que había sido un ciberataque. No lo fue, menos mal, pero sí pudiese haber pasado esto. Y en ese sentido quería preguntarles cómo lo ven ustedes, cómo está preparada la infraestructura ante este tipo de incidentes. ¿Estamos siendo mucho más reactivos que preventivos? ¿Qué opina usted, subsecretario? ¿Cómo lo ve, además, desde las políticas públicas? A ver, yo soy optimista, así que creo que estamos en un proceso de prepararnos para que esto sea, para que nuestras infraestructuras estén protegidas, para que eventos de esta naturaleza no generen la disrupción que generaron el 25 de febrero. La ley marco ciberseguridad genera un marco regulatorio con certeza para que todas las empresas tengan que cumplir con ciertas normativas, y eso nos permite ir avanzando en un camino de estar cada vez mejor preparados. Ahora, en materia de seguridad de la información, uno nunca está 100% preparado. Siempre hay alguna posibilidad de algún tipo de ataque nuevo o algún tipo de vulnerabilidad desconocida. Por lo tanto, esto es un continuo de estarse preparando y yo creo que estamos en ese camino. Luz María. Mira, tecnológicamente, Andrea, estamos súper bien preparados y dotados. Nada que decir, en Chile ha habido un avance sostenido estos últimos 15 años de dotar una infraestructura que realmente nos apoye en este tipo de desafíos que cada vez son más complejos. Sin embargo, creo que donde estamos quizás todavía un poco atrás es tener una cultura más proactiva. Y cuando te digo tener una cultura más proactiva para estar atentos y sumamente alertas para situaciones de este tipo, no solamente es a nivel de empresa, sino que es a nivel como de sociedad, de país. Y ahí es donde también nosotros como gremio, por supuesto, y estamos muy conscientes de que tenemos que ser un actor que movilice este ecosistema que tiene que estar mucho más vivo, mucho más capaz de estar consciente de lo que está pasando en este espacio que es más allá de la virtualidad. Es un espacio que reúne varios elementos claves e importantes para hacer un sostenimiento vital como se requiere. De todas maneras, usted lo mencionaba, subsecretario, o sea, tenemos una ley marco de ciberseguridad que entró en vigencia este año, y además está la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es la ANSI, que obliga a las empresas, a todos los sectores productivos, a reportar en 3 horas un incidente, y tienen 72 horas para entregar un primer reporte y ya 15 días para entregar un informe final. A eso también se suma que el próximo año va a entrar en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales. Tenemos leyes, hay regulación. Por otra parte está el proyecto de ley que regula la inteligencia artificial, que está avanzando en el Congreso. A pesar de que está todo esto funcionando, ¿están las empresas, está el sector productivo preparado? ¿Todavía falta conocimiento? ¿Cómo lo ve, subsecretario? A ver, yo creo que efectivamente, y un poco colgando de lo que decía Luz más recién, tenemos un déficit de capital humano, ¿ya? Hay muchos talentos muy buenos, pero todavía es insuficiente. Y a mí me da un poco de susto preguntar. Yo al director de la ANSI le preguntaba, antes que existiera la ANSI, me decía, faltan 9.000 profesionales más o menos. Le volví a preguntar, faltan 20.000. Cuando me dijo 30.000, me quedé callado, no volví a preguntar, porque al final, ¿cuál es el gap de verdad? O sea, sí. y tenemos un problema en que no hemos sido lo bastante rápidos en generar los vehículos para formar más talento humano, y además no hemos logrado masificar la formación de los trabajadores de las empresas, porque al final
el 80 o más por ciento de los casos de vulneraciones tienen que ver con un factor humano que no estuvo adecuadamente preparado. El antiguo papelito amarillo en las pantallas ya no se ve, pero a lo mejor ese papelito está en una libreta en el cajón del escritorio, o porque no protegemos adecuadamente la parte física de la infraestructura y no somos cuidadosos, por ejemplo, con los accesos a las oficinas, ¿ya? Porque un acceso abierto físico a la oficina puede significar que se lleven un notebook y ese notebook va a tener información y por lo tanto generamos una brecha de seguridad. Esos factores que son culturales pero también de formación, yo creo que no los hemos abordado todavía a plenitud. Hay harto esfuerzo, hay muchas empresas que quieren certificarse en la ISO 27001, pero llegar a la certificación significa que desde la más alta gerencia hasta el último trabajador tienen que estar en la misma página, tienen que entender el valor que tiene un activo de información. Y eso todavía estamos al debe, tenemos que trabajarlo. Luz María, y ahí, ¿cómo están trabajando las empresas de tecnología, ¿no? Con la asociación que además tú lideras, para estar preparados para este tipo de incidentes, para además estar avanzando lo más rápido que se puede? Sobre todo que como que ya casi que quedan obsoletas las leyes cuando entran en vigencia por lo rápido que avanza la tecnología. Absolutamente, sin duda, bueno, cuadrándonos desde el día 1 y previo al día 1, porque siempre hemos estado muy atentos a toda la parte del diseño y de las definiciones de las normativas que nos van acompañando estos procesos. Y ahí sin duda hemos tenido un trabajo muy activo en estos últimos 2 años de estar acompañando a la ANSI, a la misma Subsecretaría de Telecomunicaciones, en estos grandes desafíos en donde tenemos que avanzar más rápido para no quedarnos atrás y sobre todo ir cumpliendo lo mejor posible todas estas normativas y reglamentaciones que están en curso. Pero sin duda lo que más ahora nos compromete como gremio es avanzar hacia ciertos sectores productivos que están un poquito más alejados del entendimiento pleno de lo que está pasando con la economía digital y todos estos impactos que está generando la fuerte y acelerada digitalización. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la incorporación de la inteligencia artificial o inclusive las capas de ciberseguridad o de seguridad física para acompañar estos procesos de la economía digital, que muchas veces los sectores productivos como la minería, la agroindustria, la pesca y todos aquellos sectores que son vitales para nuestra economía, sin duda a veces están un poquito más atrás de ese entender. Y el desafío de la ACTI en conjunto, y ahí es donde tenemos un trabajo súper estrecho con las instituciones públicas y particularmente también tratando de acompañarnos proactivamente con la academia, con los centros de investigación, es movilizar espacios de confianza en donde vayamos demostrando de manera clara y concreta el por qué prevenir, por qué ser proactivo es una tremenda oportunidad y también no solamente para mantener la seguridad y las garantías para la ciudadanía y todas las externalidades, por ejemplo, temas de suministros de eléctricos, temas que son importantes para la atención de salud, temas de emergencia que son vitales en estos sentidos para mantener las seguridades de los procesos productivos, sino también demostrarle a los sectores productivos que anticiparse y atreverse en estos espacios de confianza es la mejor manera para que avancemos rápidamente y en donde finalmente vamos viendo que todos estos esfuerzos normativos se van plasmando y materializando en concreto. ¿Y hay buena recepción de parte de los CISO, los CEO de las empresas? Estamos llegando a tal nivel de que incluso este mes, que es el mes de la ciberseguridad, estamos por primera vez empujando hasta un simulacro. Queremos hacer acciones muy concretas. Es súper importante de que nos atrevamos. Hay un tema de que esto también va muy ligado a ser una cultura muy basada en la confianza, en la colaboración abierta. Por algo los datos también acá son vitales para que esto avance. Pero ante todo tiene que haber una lógica de confianza para avanzar juntos. Y nosotros, que somos los que sabemos un poquito más o estamos menos asustados de todo esto, tenemos que tomar de la mano a los otros que están más alejados para que experimentemos juntos y vayan viendo que esta es la ruta. Es la ruta que los va a mantener sosteniblemente. Yo ahí creo, Andrea, que además hay otra, porque en tu pregunta hay una trampita, ¿no? Y es que tú dices, los CISOs están al tanto. Bueno, si alguien es CISO, si una empresa ya tiene un CISO, es porque esa empresa está metida en esto. Claro, o sea, tiene que ir de ahí para abajo, o sea, como todo su equipo en realidad. Nuestro problema son las empresas en las cuales no existe un CISO. Sí, exacto. Ahí tenemos, y
déjame poner un ejemplo práctico, que, Sí. pensando un poco en cuáles son los tipos de vulnerabilidades. El año pasado estuvimos con unos apicultores en la zona de Santa Bárbara hacia la cordillera, en la 8ª región. Y estos apicultores con una solución tecnológica muy sencilla, que eran un par de dispositivos, sensores, para que el apicultor no tuviera que subir al cerro a ver cómo estaba su colmena, ¿no? Y en el fondo lo que hicimos fue poner sensores conectados de manera inalámbrica, ¿ya? Y el apicultor con una aplicación en su teléfono podía tener una mucha mayor eficiencia en costos, por supuesto que no tenía que estar subiendo cada vez, hasta 30 kilómetros de la colmena muchas veces, pero estaba agregando una vulnerabilidad. Y si no le contamos a ese apicultor que tiene una vulnerabilidad, alguien mañana podría falsear, por ejemplo, una balanza que había, y él podría creer que toda su miel está en la colmena y podría alguien estarle robando. Pero ese punto es importante porque ahí estamos hablando de otro tema. Quizás no todas las empresas tienen la capacidad de tener gerentes o cargos grandes como es un CISO, ¿no? Muchas veces tienen que saber más de ciberseguridad. ¿Qué hacemos entonces con esas pequeñas empresas o quizás con los emprendedores que quizás no están tan capacitados o quizás no sienten la necesidad de tener a alguien experto dentro de su proyecto? Bueno, ahí no la sienten hasta que les pasa algo. No, yo creo que ahí hay una institución que es tecnológica, que es la que le provee la solución. Esa institución tiene que asegurarse que la solución sea segura, ¿no? Tiene que proveerle también la seguridad a la solución que le está instalando. Si no, los dejamos a la deriva, po. Y eso obviamente se transforma en un mal harto peor que lo que está tratando de remediar. Entonces, ahí el acompañamiento tiene que venir de los que saben un poquito, como decía la luz más recién. María, eso te quería preguntar del gremio, ¿no? De la ACTI. ¿Cuántas empresas o pequeñas empresas tienen personas que trabajan en ciberseguridad o cuántas les faltan? La otra vez veía también que la ANSI estaba haciendo todo un recuento para saber cuáles eran los operadores vitales, ¿no? Sí. En distintos sectores, ya sea sector de energía, de salud, de minería, de agricultura, y que eran muchísimos. Y también hay ahora una encuesta ciudadana, o sea, abierta para que también las personas puedan participar e incluir algunas empresas o sectores que quizás no están todavía catalogados. ¿Cómo ves tú eso que decía el subsecretario? A nivel general, a nivel país, siendo que Chile es un país de pymes principalmente, todavía estamos muy bajos. Es decir, hay estudios, hay datos que incluso en adopción temprana de tecnologías emergentes todavía estamos muy por debajo. Por lo tanto, se estima, y aquí es una prox, porque así como estamos todos los días tratando de cuantificar cuánto talento necesitamos y que va creciendo exponencialmente en la medida que se va complejizando las tecnologías, sin duda no alcanzamos el 20% de las pymes en general a nivel país, independientemente de su sector económico productivo. superpoco. Ojo. Por lo tanto, hay mucho por hacer todavía y ese es el desafío que tenemos entre todos que avanzar. ¿Y hay qué acciones toman para seguir aumentando ese porcentaje? Bueno, nosotros como gremio, además de, por supuesto, estar súper concentrado en todo lo que es la parte regulatoria, estamos con un fuerte compromiso de movilizar talento, todo lo que es la parte de habilidades digitales para la productividad, que es súper importante porque es un poco lo que yo te decía, cómo vamos mostrando y demostrando, así como decía el subsecretario con el ejemplo que daba, cómo no solamente el apicultor, sino que cualquier sector sienta la necesidad, más que la obligación, sino que una necesidad de sentido de urgencia de que ellos tienen que estar a la orden y a la vanguardia más allá de consumir tecnología, sino que es un tema de sostenibilidad. Y ahí nosotros como gremio estamos muy comprometidos de ir con ese fuerte compromiso, trabajando con la academia, con las universidades, con los centros de formación técnico, con la educación técnico-profesional, y sin duda también hay un trabajo de oportunidad a nivel de regiones con todo lo que es la formación temprana en liceos técnicos para que nuestros jóvenes también vayan ya saliendo con herramientas pertinentes para el futuro laboral que se les va a, en el fondo van a tener por lo pronto una vez que ya decían qué camino tomar en su vía y también en los sectores que determinen, porque esto ya es transfronterizo, esto no es solamente para la industria tecnológica o los que trabajan en tecnología, sino que todos los sectores están
siendo parte de estos procesos de Y transformación. además que acá no están solo en riesgo los datos, acá está en riesgo toda la infraestructura, está en Todo. riesgo el funcionamiento también de la empresa, de la cadena de valor, de los clientes. O sea, deja de funcionar algo por un ataque, ¿no? Un incidente de ciberseguridad y todo se cae. No estamos hablando solamente que se vulneran los datos, ¿cierto? Chile es un país de catástrofes naturales. O sea, partamos de que, acordémonos que tiembla, hay volcanes, muchos de estos elementos sin duda afectan a la infraestructura física. A veces pensamos solamente en los datos y en lo que va, entre comillas, en la nube, por darlo como un ejemplo así poético, metafórico, pero finalmente todo esto va en una infraestructura física y hay que cuidarla. Y para cuidarla tenemos que hacer a todos conscientes de una cultura del cuidado y del buen comportamiento, de buenos hábitos, de que las comunidades, las personas, todos seamos conscientes de que vamos a tener estas bondades siempre y cuando nos ayudemos a cuidarlas. Exactamente. A que no nos las corten, no las roben, todas esas Sí, cosas. eso te quiero preguntar, pero antes, subsecretario, para ahí ya ir al tema de las redes de telecomunicaciones, ¿no? Que es uno de los sectores más críticos. O sea, si nos quedamos incomunicados, ¿qué hacemos? O sea, más allá, ¿no? de no saber de mi familia o cuando pasan a un terremoto, un tsunami, bueno, después se restablece el servicio rápidamente. Pero ¿qué pasa si hay un ciberataque a la red de telecomunicaciones? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo prevenimos? ¿Qué backup podemos tener para que esto se restablezca rápidamente? A ver, yo creo que afortunadamente, como las redes son el vehículo a través del cual viajan los ciberataques también, ¿no? Y las empresas de telecomunicaciones tienen una larga historia de protección de la infraestructura. Digo afortunadamente porque son nuestro sector más vulnerable. Y por lo tanto es donde de verdad puede podrirse todo, ¿no? Pues en el ejemplo que pusiste al principio del corte de luz, el corte de luz generó mucho impacto ciudadano, pero la gente entendía que no había metro y por lo tanto tenía que salir a la superficie. No entendía que no hubiera señal. Porque al final se vuelve mucho más crítico para todos nuestros procesos de vida, no solamente lo productivo, sino también lo cotidiano. Y en ese sentido tenemos una industria que en términos generales es muy responsable con el cuidado de la infraestructura, ¿ya? Entienden cuál es la criticidad que tiene y como decía Luzma recién, uno dice la nube, pero la nube se traduce o se implementa en edificios que tienen racks con servidores, que tienen conectividad, que tienen energía. Y cualquiera de esos elementos que falle y ya no hay nube. Y esa cuestión yo creo que hay que hacerlo un poco carne. O sea, efectivamente, cuando hablamos de proteger la infraestructura es que no le pase nada a ninguno de esos elementos. Tenemos problemas de señal. Muy claro, sí, fíjate que se robaron todas las baterías de una antena y se quedó desconectada. ¿Y qué pasó con eso? Que las personas que dependían para sus procesos cotidianos, para sus procesos productivos de esa señal, van a estar sin servicio y por lo tanto van a tener que hacerlo de otra forma mucho más costosa, mucho más lenta. ¿Y ahí qué rol cumplen los satélites, por ejemplo, para también tener un soporte fijo en caso de que ocurra algo así? Pueden ser una alternativa de respaldo, pero uno no se tiene que olvidar de que hablamos de magnitudes distintas. Para ponerlo muy en numeritos, ¿no? Con un satélite uno puede tener conectividades de velocidades razonables para ver un video, ¿ya? Con 5G, al menos en teoría, vamos a ver qué pasa en la práctica, uno puede tener muchos dispositivos simultáneos haciendo cosas útiles. Con fibra óptica uno puede tener millones de dispositivos en forma simultánea haciendo cosas útiles. Entonces, a nivel de capacidad, la fibra óptica es más que las conexiones móviles terrestres, que son a su vez más que las conexiones satelitales. Y eso significa que cuando nos quedamos sin la otra infraestructura, el respaldo satelital es un respaldo que ofrece un servicio ilimitado. Y tenemos que aceptar que es así. Digamos, nosotros no podemos optar al mismo servicio cuando está todo ok que cuando estamos en una situación de contingencia. Con esa salvedad, sí, el satélite es una alternativa súper válida para backup, ¿no? Te quería preguntar, Luz María, que ahora vemos que la inteligencia artificial ayuda a prevenir los ciberataques, pero también está, ¿no?, generando mucha más tecnología para
hacer ataques. Sobre todo que Chile es un país totalmente digitalizado a nivel regional, ¿no? Es líder en muchos ámbitos, ¿no? Desde el Internet se ha cortado bastante la brecha digital y eso hace que sea muy atractivo para los ciberatacantes de otros países, ¿no? Es como terreno fértil. ¿Cómo tú crees también que la inteligencia artificial puede ser una buena aliada, entendiendo que además como trabajas con pymes y además estos emprendedores también están desarrollando un montón de alternativas o software que pueden ser una buena opción para las empresas? Mira, ahí hay un tema que es súper importante, que a veces quizás se trata poco, pero tenemos grandes emprendimientos y soluciones locales que de alguna manera lo hemos conversado también en otras agendas, como la Agenda Pro Crecimiento, de que tenemos que incentivar el desarrollo de muchas soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, Made in Chile, es decir, Sí. con cultura local y con un sentido de pertinencia de lo que se está haciendo para ciertos sectores específicos. Y ahí hay una tremenda oportunidad, no solamente para resolver temas locales descentralizados, con elementos también que hagan guiño y match con sectores productivos fundamentales de nuestra balanza comercial, y ante todo también una tremenda oportunidad para que después eso se transforme en una exportación de servicio no tradicional, Totalmente. en donde Chile de alguna manera se transforme en un referente, no solamente tener un tremendo hub digital y una infraestructura del mejor nivel, que es súper admirado y envidiado por varios, sino que también demostremos a otras latitudes y regiones todo lo que se está generando a través de este conocimiento específico y localizado. Y ahí hay una tremenda oportunidad. Por supuesto, estamos súper conscientes de que las tecnologías sin conducción y sin marcos orientadores y también elementos de ética, sin duda también tienen un elemento de vulnerabilidad y externalidad. Y ahí también estamos súper comprometidos de que también la inteligencia artificial no solamente nos ayude a enfrentar temas de prevención o predicción, que ese es el gran elemento y el valor que tiene para temas como los que estamos hablando, sino que también todo esto se acompañe con lógicas éticas y de formación anterior para que todo vaya caminando correctamente. Muy importante. Bueno, ahí, como tú decías, el rol de las universidades y también de los institutos técnicos profesionales no es como que se vayan ahora a crear nuevas carreras, porque no hay tiempo, sino que ir integrando estas metodologías y capacitaciones dentro de lo que ya existe. Subsecretario, también en términos de políticas públicas, el otro año entra en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales, está avanzando el proyecto de ley de inteligencia artificial, además Chile tiene un Plan Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Cómo eso también va de la línea o puede ayudar a mantener segura la infraestructura crítica de los distintos sectores? Sí, a ver, yo creo que tú diste en el clavo recién en la pregunta anterior, porque efectivamente la inteligencia artificial es una herramienta adicional muy potente que permite crear ataques impensados a velocidades impensadas. Y por lo tanto necesitamos que esta misma inteligencia artificial se ponga al servicio de las protecciones que requerimos a las velocidades que requerimos. Un hacker puede teclear a lo mejor 80 letras por segundo, o sea, por minuto, y con eso programar sus ataques. Una inteligencia artificial puede hacer miles o millones. Y por lo tanto, así como se está sofisticando nuestra capacidad de defensa, la capacidad de los atacantes también, y por lo tanto tenemos que estar preparados, tener el talento local, como decía Luzman, además, para que podamos ir defendiendo nuestra infraestructura, porque los ataques van a ser cada vez más sofisticados y cada vez más numerosos. Yo quiero ahora, ya para ir cerrando esta conversación, lo que tú mencionabas, Luz María, que tiene que ver con la ciudadanía. O sea, cómo educamos a la ciudadanía, cómo también las personas dentro de las empresas, en sus trabajos, se protegen, entienden la importancia, ¿no?, de trabajar bien. Los principales accesos, ciberataques se producen a través de las credenciales, más allá de los ransomware y todo, ¿no?, las técnicas que hay de phishing, etcétera. Pero la gente todavía sigue cayendo y, por supuesto, alguien que trabaja en una empresa también accede, ¿no?, o entrega más bien acceso de información a estas personas que terminan atacando y terminan, ¿no?, arruinando toda esta infraestructura. ¿Qué hacemos? A ver, yo creo que aquí hay que asumir un fuerte compromiso entre todos. Yo creo que no es justo que solamente el Estado o el aparato público tenga que asumir esta responsabilidad. Aquí hay un tema que tenemos que hacerlo todos como sociedad.
Y es súper importante de que estos temas se vayan instalando, ojalá de manera súper temprana, incluso desde la escolaridad. Cuando tú empiezas a generar nuevos hábitos, nuevas conductas que se van formando y reforzando de manera temprana, eso por supuesto nos va a ir reduciendo todas las problemáticas que más adelante vamos a vivir como adultos. Y sin duda tenemos que hacer un trabajo de acompañamiento a nivel de campaña, apoyo de las mismas comunicaciones. Ahí es súper importante roles como el tuyo, Andrea, de ayudarnos los periodistas a comunicar efectivamente cómo estos temas se van, cómo se van gestando y van avanzando, porque esto no va a desaparecer. Esto llegó para quedarse, nos van a acompañar las próximas décadas, se va a ir aumentando esto sin duda por la sofisticación misma de la evolución de las tecnologías. No es justo detener la innovación, no es justo detener la ciencia, los descubrimientos, los experimentos, y por lo mismo tenemos que hacer una sociedad consciente y responsable, y para eso tenemos que educarla. Pero también ahí tiene que haber una cultura corporativa, o sea, de cómo dentro de las empresas, de las pymes, también se educa al respecto, cómo usar correctamente, cómo no entregar accesos que después, como yo decía, pueden hacer caer toda una infraestructura. Ahí tiene que haber un compromiso desde el tomado, o sea, a nivel de las corporaciones, el máximo de la corporación tiene que tomar un compromiso de liderazgo claro de una política de incorporar a todos sus colaboradores en estos procesos de transformación. Esto es no solamente la responsabilidad de los que están a cargo de la parte tecnológica o de redes de la compañía, y esto da lo mismo la empresa en qué sector esté o en qué rubro esté. Tiene que venir un fuerte compromiso a nivel corporativo. Los líderes tienen que estar asumiendo una responsabilidad importante, líderes corporativos, líderes políticos, líderes de cualquier ámbito tienen que estar conscientes y ser los movilizadores para que estas cosas vayan ocurriendo, efectivamente. E invertir también absolutamente en software, en tecnología que puedan ayudar a prevenir y no reaccionar como siempre pasa. Subsecretario, le quería preguntar sobre el escenario político, ¿no? O sea, ahora en noviembre tenemos elecciones presidenciales y, por supuesto, desde el otro año vamos a tener un nuevo presidente o una nueva presidenta de Chile. ¿Cómo se da continuidad a estas estrategias nacionales, a estos planes? También, bueno, las leyes están ahí, pero también para que quien lidere Chile el próximo año también entienda la importancia de tener a salvo la infraestructura crítica. Mire, yo creo que los últimos 30 años han sido una cierta continuidad, independientemente de los cambios de signo político. Por lo tanto, yo soy optimista en cuanto a que eso se va a mantener. Ahora, el optimismo siempre es mejor ayudarlo un poquito, ¿no? Y ahí nosotros la semana pasada tuvimos el summit de la Fundación País Digital, y la Fundación había entregado un conjunto de propuestas a todos los candidatos, y estuvieron los candidatos invitados a exponer. Y cuando uno mira las propuestas, al final se da cuenta de que la continuidad está ahí adentro. O sea, yo creo que efectivamente, a partir de ese trabajo un poco subterráneo que se hace de ir contando esto, de ir señalando con claridad cuáles son las ventajas, cuáles son los riesgos en el caso de la ciberseguridad, lo que se va logrando es construir estos lugares comunes que permiten que esto sea una política no de gobierno, sino que de Estado. Así es que yo creo que ya está cimentado el camino. Yo creo que más o menos cualquier cosa que pase en materia de política digital tenemos un camino bastante bien trazado. Quiero que cerremos con un mensaje. Este webinar de Entel Empresa que ha sido súper interesante para hablar de la conexión segura, ¿no? Que al final engloba todo el ecosistema, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanía, los clientes, las empresas, la red de suministros, ¿no? Los proveedores, toda esta cadena de valor que es tan importante. Luz María, ¿con qué quieres cerrar? Bueno, señalarles que hay un fuerte compromiso por parte del sector privado y ante todo estamos pensando conscientemente de cómo ayudar a empujar todos estos grandes desafíos que nos trae la economía digital. Inclusive nosotros como gremio y que representamos a más de 120 empresas del sector,
estamos empujando 8 ejes súper claves para acompañar todos estos procesos, donde uno de esos es el tema de la ciberseguridad, la ciberdefensa, lo que son las infraestructuras críticas. Así que nosotros sin duda vamos a estar firmes, independientemente de los cambios de los procesos que todo país vive, vamos a estar ahí apoyando, como siempre, colaborativamente, para que avancemos de manera clara y sostenida en todos estos grandes procesos de complejas y grandes transformaciones, Andrea. Muchas gracias, Luz María García, gerenta general de la ACTI. Subsecretario, usted. A ver, yo creo que estamos ante una suerte de inevitabilidad histórica, ¿ya? Vuelvo al ejemplo de las abejitas, ¿no? O sea, hay un apicultor que incorpora tecnología y con eso mejora su eficiencia productiva, y otro que no la incorpora y por lo tanto es menos eficiente, produce más caro, produce menos. Está claro quién va a sobrevivir. Por lo tanto, los apicultores que van a sobrevivir son aquellos que hayan sido capaces de incorporar la tecnología. Una vez que incorpora la tecnología, si uno está protegido contra ciberataques y otro no, adivina quién va a sobrevivir. Entonces resulta inevitable. Al final todos tenemos que avanzar en un camino de sumarnos a la sociedad digital, a la economía digital, pero además con seguridad. Gracias al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya San Martín, por estar hoy día con nosotros. Bueno, y a ustedes por sintonizar hoy día en esta webinar de Entel Empresa. Súper importante lo que hemos hablado, ¿no? Esta cultura de ciberseguridad, de cibereducación, de cibercomunicación. Tenemos que seguir adelante. Si bien Chile es líder y un ejemplo a nivel regional, nos falta mucho por aprender y seguirnos acortando estas brechas para que todos estemos preparados y preparadas ante un ciberataque. Esperemos que así no sea. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao.